Estimados alumnos, vamos a ver el caso de la provisión por desmantelamiento y vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de la adquisición de una máquina, ¿cierto?, aplicar la NIC 16, propiedad planta y equipo, los componentes del costo, ¿cierto? Vamos a llenar este cuadro de gastos financieros, porque aquí hay un tema bien importante con el concepto de la provisión de desmantelamiento. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que es? Vamos a analizarlo, ¿cierto? En estos minutos, 5 o 6 minutos, vamos a hacer el asiento contable, ¿cierto? Costo inicial, párrafo 16. Entonces, cuando hablamos de costo, ¿cierto? Los componentes del costo, ¿cierto? La propiedad planta y equipo comprende su precio de adquisición, que está acá, en este caso 15 millones, a valor neto, ¿cierto? Neto, a este ejemplo. Los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre esta compra, después de deducir cualquier descuento o rebaja que le pueda hacer el proveedor, ¿no? Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, o sea, un piso, las murallas, para que resista, etcétera, ¿no? La estimación inicial de los costos de mantenimiento, y aquí nace la provisión de mantenimiento y retiro de elementos, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación en que incurre una entidad, ¿cierto? Vamos a ver un poquito su entidad, cuando adquiere el elemento como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventario durante el periodo. Entonces, es una provisión que puede calcularse a valor actual, ahora, en este momento, cuando se adquiere la máquina y se quiera a futuro desmantelarlo, por lo tanto hay que llevarlo a valor futuro. Y eso tiene que ir haciéndose asientos contables y reconociendo. Pero en esta etapa, yo lo que quiero en estos minutos es poder explicarle cómo opera esto a valor actual. Luego podemos hacer un ejemplo con valor futuro y los asientos contables que correspondan. Pero hoy día vamos a llenar este cuadro de gastos financieros por provisión de desmantelamiento, vamos a ocupar las fórmulas de valor actual y vamos a generar el asiento contable, el costo inicial. Bien, comenzamos. Entonces, vamos a hacer lectura de la máquina, ¿cierto? O sea, del ejemplo, se adquiere una máquina por un costo de 15 millones de valor neto y al final de la vida útil o uso de la empresa debe asumir los costos de desmantelamiento y retiro del evento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta y cuyo valor al día de hoy es de 1 millón. Entonces uno dice NIC 16, NIC 16, párrafo 16, letra C. Y es a valor actual. La vida útil del activo es de 5 años. Su valor residual para este ejemplo es 0. Tasa de interés de acuerdo al mercado anual, 10%. Entonces este cuadro se compone de 5 columnas: periodo, saldo inicial, tasa de interés y monto. Entonces el saldo inicial, ¿cierto?, son 1 millón de la provisión. Intereses no hay, ¿cierto? En este caso el monto es el mismo saldo inicial para el periodo 0. El saldo inicial es 1 millón. Y el periodo 1, la tasa de interés va a ser un 10%, y esta es una constante, ¿eh? 0, entonces lo vamos a dejar aquí abajo como una constante. El interés para el periodo 1 es el saldo inicial del periodo 1 por el 10%. Y ahí nos da 100.000. El saldo, el monto final del periodo 1 es el interés más el saldo inicial del periodo 1. Y eso nos da 1.100.000. El saldo inicial del periodo 2 es el saldo final del periodo 1, ¿cierto?, al que le aplicamos, ¿cierto?, a ese el interés del 10%, y nos da 110.000. Y eso le sumamos, ¿cierto?, el saldo final del periodo 1 más el interés del periodo 2. Y eso nos da 1.210.000, que sería el saldo final del periodo 2, lo que sería el saldo inicial del periodo 3. Y calculamos, ¿cierto?, el interés del periodo 3, lo que nos da 121.000 pesos. Y vamos a obtener el monto final del periodo 3, que es el monto final, el monto inicial del periodo 3, más, perdón, es el monto final del periodo 2, más el interés del periodo 3. Ese monto final del periodo 3
es el monto inicial del periodo 4 al que le vamos a calcular la tasa de interés, ¿cierto? Que es de 133.100. Le vamos a aplicar el saldo, el monto final del periodo 4 va a ser el monto final del periodo 3 más el interés del periodo 4. Y eso nos va a dar, ¿cierto?, el saldo inicial del periodo 5, que es el saldo final del periodo 4. Y ahí nos da una tasa de interés de 146.410 y vamos a tener el valor futuro de esa provisión de desmantelamiento, que es 1.000.000, ¿cierto?, 610. Entonces sumamos aquí toda la tasa de intereses y nos da 610.510. En este caso vamos a hacer el asiento contable, ¿cierto? El asiento contable sería propiamente equipo, que sería un activo no corriente, ¿cierto? Un activo no disponible para la venta, que sería los 15 millones, más, ¿cierto?, la provisión de mantenimiento a valor actual. Le vamos a calcular el IVA, ¿cierto?, que es sobre el 2 millones sobre los 15 millones, no sobre los 16 millones. La provisión de desmantelamiento sería el 1.000.000, que es una cuenta de pasivo, y la diferencia sería eso, más eso, menos, ¿cierto?, la provisión de desmantelamiento. Y eso nos tendría que estar cuadrando así. Tendría que estar cuadrando 18.850.000 y nos cuadra. Esto sería el asiento contable, ¿cierto?, su glosa, costo inicial, párrafo 16. Vamos a hacer una comprobación aquí. Simplecito, este valor actual, podemos ocupar las dos fórmulas, vamos a ocupar este. Entonces el valor actual sería el valor futuro dividido por 1 más 10, ¿cierto?, elevado a 5, y tendría que darnos 1.000.000, que nos da. Listo, acá también les daría lo mismo, lo vamos a hacer, ¿cierto?, que sería el capital, ¿cierto?, el monto, claro, sería, vamos a hacerlo aquí, sería este, ¿cierto?, dividido por 1 más el 10, todo eso elevado a menos 5, y eso nos da, perdón, aquí un error, ¿cierto?, es el 1.000.000, ¿cierto?, por 1 más el 10% elevado a menos 5, ¿cierto?, el valor futuro. Entonces eso sería por ahora, ¿cierto?, el concepto de provisión de desmantelamiento, que vimos su definición en el párrafo 16, letra C. Construimos el cuadro de gastos financieros de provisión de desmantelamiento a valor futuro. Y esto es una comprobación, ¿no?, y el asiento contable, y espero que le haya servido. Muy buenas tardes, estimados alumnos.